Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos pasando por momentos complicados en todos los órdenes. Estuve viendo informaciones de jueves, esto se graba viernes, y la verdad que apareció un reportaje señalando lo que un importante pensador del mundo, Premio Nobel de la Paz, afirmaba en cuanto a que las tensiones entre las superpotencias siguen siendo preocupantes y crecientes. Y aludía al hecho, así apareció en una información posterior, que se han notado actividades nuevas en los lugares donde las superpotencias desarrollan sus programas nucleares. Más personal, más equipo. Parece que hay información de que, de algún modo, Estados Unidos, China y Rusia, sin contar a Corea del Norte, China, Rusia y Estados Unidos parece que están acelerando algunas partes de los programas nucleares que pudieron estar detenidas. Esa noticia no es buena para el mundo. Él habla de las tensiones crecientes. Tiene razón. Nosotros aquí en el Caribe tenemos nuestros problemas. Pero, como he dicho otras veces, debo de dar una especie de preferencia a esos temas de las tensiones mundiales, de las guerras, de esa África que está a punto de implosionar en guerras formales de ejércitos, una Francia decadente, desalojada del neocolonialismo que detentara. Y además de ello, referirme a los trastornos de salud que entre nosotros siguen siendo, si no peligrosos, como lo fueron hace algún tiempo, peligrosos, temibles. El dengue está haciendo sus estragos. He tenido noticias de familias que han sufrido la muerte de niños por el dengue y algunos ancianos. Estamos hablando de internamiento del orden de 7,000. Es decir, estamos con trastornos en la salud, trastornos en el espíritu, tensiones sociales espantosas, apocalípticas, como las que digo al principio, y una especie de desorden interno en algunas de las naciones más avanzadas. Democracias muy consagradas de siglos, en una forma u otra están dando un ejemplo penoso. Y son muchas las vertientes de escándalo y de disfunción de esas democracias. Y eso es delicado y preocupante porque
cuando en el centro se producen esas turbaciones, la periferia en la cual nosotros estamos necesariamente se afecta. De las noticias aparecidas en los últimos días, la que tomó primer lugar entre nosotros fue la participación del presidente Abinader en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pronunció un discurso, innegablemente buen discurso, que yo hubiese querido, porque creo que le faltó, utilizar un método un poquito más riguroso. Es decir, propiamente el presidente habló en forma terminante, pero repitió las cosas y no le enrostró a aquellos sectores que lo desoyeron y que finalmente parecen estar comenzando a preocuparse. Ahí es donde está el meandro en el curso de esa corriente de información que llega. A mí me hubiese gustado que el presidente Abinader, en su discurso, todo el contenido excelente, de algún modo hubiese cerrado advirtiendo que sus medidas aquí son preventivas, ciertamente, pero que estamos preparados para todo, para la paz como para la guerra. Advertencia que se le hace a la comunidad internacional, que ha estado indiferente porque sus gobiernos, los más poderosos, la isla de Santo Domingo, la tienen como una especie de mesa de póker. Según he dicho otras veces, ya no son 3 las naciones de alto desarrollo y de grandes potencias las que manejan en forma absoluta, rotunda, el control de la isla de Santo Domingo. Las mismas que estaban con Naciones Unidas, que se fueron, como hemos dicho otras veces, de la noche a la mañana, en forma penosa, diciendo que no había nada que hacer, que no volverían más allí, que después recogieron el guante porque le estaba llegando la otra contrariedad, otras 2 potencias importantísimas, ya con intereses en la región, entiéndase, tanto Sudamérica como el Caribe en sí. Enseñaron los dientes de sus vetos en el Consejo de Seguridad. Y China dijo en forma categórica, y ahora lo acaba de confirmar su embajador, que eso de formar una fuerza multinacional militar no es lo que el pueblo haitiano quiere, con lo que insinuaba el veto posible a cualquier decisión del Consejo de Seguridad destinado a crear otra vez la fuerza multilateral militar. Hubo una especie de pausa sombría, nadie sabía a qué atenerse, vamos, no vamos, ninguna nación ofrecía cooperar. El ministro, presidente que figura ahí fue nominalmente como supuestamente cabeza de un Estado que no existe, pidiendo la intervención porque están desesperados con el asesinismo de las bandas, las pandillas criminales. Pero las naciones ahí flotando con su indiferencia, si vamos, si no vamos, mientras nosotros recibíamos el derrame.
incontenible de población. Ese discurso era esa tribuna, para decirlo mejor, era la oportunidad magnífica para hacerle un reproche severo a todo lo urdido. No simplemente decirle, al fin le felicitamos. Incluso esa actitud del propio presidente Biden, que va y como que descubre los apremios de Haití, los dolores de Haití. Haití no aguanta más. El presidente Abinader, en su forma de ser, felicita al presidente norteamericano por esa actitud. Yo hubiese querido cierto regaño. Ustedes lo sabían desde hace mucho tiempo. Nosotros les advertimos que estaba ahí. Y mientras pasaban esos años, aumentaba la carga indebida de ilegales, un derrame caótico de población, casi una invasión casi sustitutiva en términos demográficos de la población ocupante de este territorio. Un regaño elegante, no necesariamente amargo, pero con la advertencia, repito, esas medidas que tomé, las tomé en uso de las facultades nítidamente consagradas en la Constitución de mi patria, para protegerla en su integridad territorial, en su identidad, en su nacionalidad, en su autodeterminación. Y estamos dispuestos a sacrificios mayores y reservarse el silencio. Hagan lo que vayan a hacer. Nosotros no debemos involucrarnos en eso. Que lo haga la comunidad internacional que lo ha creado. Es básicamente la esencia de mi pensamiento. Yo discutía con una persona de mi familia muy querida esa situación, hablando de lo que sería la respuesta de este fin de semana. Y ella, una de mis hijas, viene y me dice, no, papá, hay la necesidad de que usted le haga saber al público de la respuesta quiénes son los responsables fundamentales, además de toda la indiferencia maliciosa, toda la intencionalidad turbia que usted ha creído ver. Oiga esto. Y me pasó en su móvil 8 o 10 spots, videos del tiempo en que el gobierno de Danilo Medina, desde el portal de la presidencia, con voz y escritura de lo que decía de su jefe fundamental dominicano, porque el fundamental era Joao Santana. Vengan para acá, que aquí se está mejor, vengan a trabajar, no se queden allá. Me estaba enmendando la plana a mí, diciéndome, no solamente es la comunidad internacional, aquí hay culpables gravísimos de eso. Y yo sinceramente les digo, me quedé pasmado, porque lo mencionaba siempre, pero al oír 8 o 10 videos, al verlos y oírlos,
Me indigné, Dios mío. Y estos bárbaros fueron capaces de traicionar a la República en esa forma tan descarada, tan bárbara, llamando a la inmigración ilegal, al derrame, a esto que se ha producido. Andan ahí, malicioseando en alianzas, porque quieren el poder. Hablan de volver al poder. Me imagino que para liquidarnos, para entregarnos con documentos, esta es la República Dominicana. Hagan ustedes, señores, lo que ustedes crean en la isla, que esto dejó de existir. Y nosotros la vamos a gobernar, desde luego, por tiempo indefinido, hasta que ustedes decidan. Esa pandilla de traidores y bandidos traicionaron la República. Pero, vamos a ver. Mi tesis ha sido: se le contrariaron los planes a las superpotencias tradicionales, Francia, Canadá y Estados Unidos. Las dos últimas, digo, Francia y Canadá, potencias económicas y de alto desarrollo, superpotencia verdadera Estados Unidos. Porque ingresaron China y Rusia a jugar en la mesa de póker, de poder. Amenazaron con los vetos. No me vengan a pedir aquí que demos voto aprobatorio y no vetemos lo que piensan ustedes hacer. Miren, ya afloró el asunto. El Consejo de Seguridad no se sabe cuándo, porque ahora le ha cogido con una especie de silencio, un secretismo. Será un día de esto. Está elaborando la resolución Estados Unidos con Ecuador. Están redactando cómo serán esas fuerzas. Óigame. Y la gente, bueno, ¿y qué va a pasar? Ah, no, pero hay un ingrediente. Que este programa, que produce un viejo penalista ya retirado, le exhibió a sus seguidores. ¿Cuál es ese ingrediente? El discurso del presidente Obama en Lima, su último discurso en América Latina. ¿Cómo lo cerró? A la delegación haitiana en Perú, díganle al pueblo haitiano que yo cumplí lo prometido. Ya estaba terminando su proceso. Uno. Dios mío. ¿Cuál era su promesa? Ahora aparece un sesgo, de esos sesgos que resultan abismales, y vienen tropas de Kenia, policías de Kenia, fuerzas de Kenia, desde África, a controlar la normalización de Haití. ¿Y oriundo de dónde era el padre del expresidente Obama? De Kenia. Kenia, que tuvo el orgullo muy justificado de que uno de los descendientes de uno de sus hijos llegó a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes se imaginan la influencia que pueda tener esa figura, porque es una figura innegable. En Kenia, con su presidente, con sus ministros, con sus militares. Se va a hacer aquí, de parte de Kenia, lo que el presidente Obama, expresidente Obama, recomiende. Y él, evidentemente, el que le envió el mensaje a Haití de que yo cumplí lo prometido,
no ha terminado de cumplir lo prometido. Lo prometido, la tierra prometida. Es la vuelta a la tierra prometida, algo así, mítico, una cosa. Y nosotros aquí, babeando, alborotando un sinnúmero de tunantes, opinando disparates. Óigame, las guerrillas, recuerden mi tesis, la metamorfosis de la guerrilla, es decir, la conversión gradual de las pandillas en guerrillas. Ya Barbecue dice, uno de los jefes fundamentales de pandilla, el presidente Henry se tiene que ir de ahí. Controlan el territorio, tienen las armas. ¿Cómo? Y dice más, no solo se va al hecho de que el presidente se debe ir, o coincide con su apoyo sin tasa al último abuso, a la última provocación, la construcción de un canal destinado a succionar y llevarse el río Dajabón cuando comienza en el meandro en que hace de 2 kilómetros como masacre. Ese último abuso es preludio ya convertido en tema nacional de una toma de poder. Usted se va de ahí, usted que pidió intervención, y nosotros vamos a proteger el canal. Y la causa nacional es el canal. Y se comienzan a celebrar manifestaciones, ya se sabe en qué grado, que a mucha gente les asustan, a otros no nos asustan, a otros lo que hacen es subirnos el ánimo para resistir cualquier tipo de derivación o de incidente que surja de ellas en nuestro territorio. Las guerrillas aparecerán en una toma de poder el día menos pensado. Las pandillas convertidas en guerrillas con un discurso portentoso para organizar a Haití y rehabilitarlo dentro del marco de una república democrática bajo los patrones del siglo XXI. Habrá aplauso en el sur. ¡Qué bien! Vuelve Haití a ser pionero de la independencia. Ahora se va al campo del socialismo del siglo XXI y aparecerán los carcamales de Aristide y esos grupos a darle aplauso, a darle apoyo. En medio de esa situación que ya hoy decía la prensa, hoy viernes, el Listín Diario, el gobierno de Haití se responsabiliza como se adueña de la responsabilidad de ese canal que le pertenece a Haití. Óigame, es decir, que en lo que la diplomacia de Naciones Unidas parece ser partidaria de lo plausible, vamos a organizarlo primero, vamos a pacificarlo, después haremos el proceso democrático, elecciones, los poderes bien establecidos. Está sucediendo esa masa de hechos violentos y oscuros. ¿Qué está pasando? Entre nosotros, algo penoso. Y yo voy a anticipar que la pregunta del miércoles que viene se la voy a dedicar a ese tema. Porque, fíjense las cosas, permítame detenerme un poco, que a veces resultan tan extrañas, tan inexplicables, que uno se satisface de algo, pero cuando reexamina eso,
que ha ocurrido, dice, ay, ¿y por qué ocurre esto otro? Si teníamos ese algo para evitarlo. Nosotros le dimos un apoyo militante, enardecido, a una nota diplomática del gobierno de la República Dominicana. Una nota diplomática del 6 de julio del 2021, dirigida al canciller de entonces, el señor Joseph, que está en el norte de Haití agitando, que es una de las cabezas de la provocación. El gobierno se lució y en una nota muy correcta, con elementos técnicos incluidos, le digo a los haitianos, no es posible que se continúe, se reanude ese canal. Ustedes no han enviado datos, ustedes no han discutido nada. Conforme al tratado de 1929 y a su perfeccionamiento de 1936, era obligatorio porque no se pueden hacer obras de ese tipo sin que participe el consentimiento de ambas partes. Pero le daba razones técnicas importantes. Esa nota, que era, yo diría, el arma atómica nuestra, en un sentido figurado, para demoler la conspiración destinada a darle legalidad y hacer legítimo el canal. Se emitió en esa fecha. Joseph en Haití truena y dice, ese canal estaba autorizado, apoyándose en una resolución de una comisión mixta bilateral que hizo una serie de vacuencias y de consideraciones realmente lamentables y dejaba como entrever que procedía la obra. Eso se pactó. ¿Quién ha dicho que una comisión de ese nivel, de tercer nivel, puede pactar por la República Dominicana? El Estado habla por su nota diplomática de cancillería a cancillería. Teníamos armas. Pasaron los días, creció el debate. Bueno, creció tanto que sirvió como estribo para el lamentable descalabro sufrido por un hombre importantísimo de la República, 3 veces presidente, Leonel Fernández. Al principio dijo con muchísima razón, hasta leímos aquí en la respuesta sus declaraciones, con cierto entusiasmo, al gobierno que explique las razones por qué ha hecho esto. Creo que la reacción militar ha sido desproporcionada. Creo que podría interpretarse como un anuncio de guerra. Bien, hasta ahí. Pero 48 horas después, dice, no, eso fue autorizado por el gobierno. Y sigue diciéndolo. Y el gobierno no se sabe por qué se arrepintió. Dios mío. Ya sus más cercanos colaboradores de la Fuerza del Pueblo habían desbarrado, diciendo que ese era un enemigo invisible, imaginario, que Luis Abinader se quería crear para fines reeleccionistas, que eso era un chantaje contra Haití, bueno, una serie de penosas de expresión. Pero creció como debate. Bueno, un hombre tan importante como el doctor Fernández, expresidente 3 veces, repito, declarando en el extranjero, ante el mundo, a la prensa internacional, esas cosas, era una forma de darle fortaleza al plan haitiano. Y darle fortaleza al plan haitiano es una cosa realmente penosa. Que lo mejor es perdonar sin olvidar su naturaleza. Es un acto, desgraciadamente, de traición.
Ya no por omisión, ya no por silencio, ya no por no tratarlo con la intensidad de vida, sino por dar argumentos cónsonos a lo que aquellos infames provocadores están exhibiendo contra el país. Voy a poner en la respuesta, en la pregunta el miércoles, no los 4 párrafos que puse en la pasada, sino la nota diplomática in extenso, es decir, total, para que se advierta el tipo de negativa que se presentó. La negativa correcta, hecha conforme a la técnica y conforme a los mejores términos diplomáticos, rehusándose a admitir una provocación de ese tipo como algo viable. Como una manera de decir, mi querido amigo Leonel Fernández, usted es un abogado de fuste, talentoso, culto. Lea este documento entero. Usted bien sabe, mi querido amigo, que a eso le llamamos los abogados un documento dirimente. Son aquellos documentos que aparecen en los litigios, tanto internos por cuestiones internas como internacionales, que una vez se exponen, todos los demás argumentos quedan aplastados. La negativa, en el tiempo que se hizo, en la oportunidad en que se hizo, quién la hizo, quién la recibió, entraba en las previsiones de un tratado internacional de 1929, que fue modelo que después en el 36-38 sufrió reexámenes, uno de ellos finalmente ya con el patrocinio de Franklin Delano Roosevelt y Lázaro Cárdenas de México. Ese es un documento deprimente. Dirimente, no deprimente, no. Deprimente es desconocerlo. Saber que gente que sabe lo pueda desconocer. Efectivamente, ya ha aparecido la fuerza del pueblo como tal, representada por otro amigo, Roberto Rosario, que fuera presidente de la Junta Central Electoral, que incluso en defensa de aquel monumento del fallo 168 se comportó con una hidalguía enorme, tanta que le mereció hasta el desagrado de Estados Unidos y lo intentaron humillar y no pudieron, y se portó como un patriota. Ahora va a los programas y dice que no, que si eso va a un arbitraje en cualquier parte del mundo, República Dominicana lo pierde. ¿Cómo? Eso opina la fuerza del pueblo. El partido que está llamado a sustituir en alianza con quienes entregaron al país. La gente de ven para acá, ven para acá, ven para acá, que aquí se está mejor, de Danilo Medina. Ese no es un argumento que va a usar Haití. Y usar Haití es una manera de apuñalear la República. Jurídicamente está trabado el caso. Y mi pregunta sigue siendo, ¿por qué el gobierno, teniendo esa arma en gaveta, tardó para que trascendiera? Estaba engavetada. Dice el pueblo en los adagios de siglos, la falta de voluntad quita las ganas de rezar.
El canciller recibió la orden drástica, observó al presidente con una reacción dura cuando se quiso insinuar que eso se había acordado antes y la nota se envió perfecta, incluso con consulta técnica autorizada, bien injertada. Criatura, pero si tú tienes armas y allá dicen que no, que fue autorizado. El primero que debió salir y decir, un momento, usted está mintiendo. Y todo el que diga esto está mintiendo, porque aquí está esto. Yo quisiera que mi amigo Roberto Rosario me dijera, con ese documento dirimente, en cualquier corte, en cualquier cuerpo de arbitraje que se estableciera, que dicho sea de paso, el arbitraje que prevé el tratado, el pacto de 1929, por suerte, no se mete en La Haya ni en esos enredaderos de Naciones Unidas. Son árbitros al estilo del derecho común. Usted escoge dos, yo escojo dos y esos cuatro escogen uno. Me imagino que los que en el supuesto poco menos que imposible de un arbitraje, una de las consultas que se van a tomar es la del doctor Rosario, de un hombre importante en el partido principal o supuesto a pasar a ser principal, porque uno no sabe con esta alianza que está haciendo agua a dónde puede ir a parar. Mira, eso lo dice alguien que fue presidente de la Junta Central Electoral. Mira, esto lo está repitiendo y diciendo alguien que fue 3 veces presidente. No. Sobre ese documento, todo cuanto aleguen es inválido. Y ningún juez o árbitro puede volverse contra eso. ¿Usted notificó eso? Sí, oportunamente, sí. ¿Cuál fue la respuesta? Pararon. Pero después, un buen día aparecieron, 3 años después, 2 años después. Y lo reanudaron. ¿Puede ser eso legítimo? No, porque el tratado indica cómo hacer esas obras de frontera. Y nuestra Constitución establece el trato de los ríos fronterizos y la carretera internacional. Y precisamente tiene aloja el criterio del pacto de 1929. Si no hay consenso, no puede haber obra nueva. Ahora viene el problema de los opinadores. Eso es una gallera. Pero también viene algo que debo de decir, no es lo que nos conviene. Se dice, no, vamos a quitarle el agua. Vamos a quitarle el agua. Hacemos más arriba, en territorio dominicano, hacemos más arriba la derivación, una presa, creo que es Don Miguel. Bajamos todo el agua para acá, para los riegos nuestros, algunos que fueron suprimidos dentro de las concesiones que se hicieron, tanto que el arroz que se cosechaba se dejó de cosechar, según los testimonios de los propios arroceros de allá. Entonces yo, en medio de eso, en el orden técnico, le digo a un sobrino mío, sobrino nieto, muy bien dotado en el conocimiento de los trastornos hidrológicos, hídricos en general. Hazme un informe tuyo. ¿Cómo tú ves la situación esa del canal? Yo tratando de buscar entonces apoyo, porque el pseudo debate se ha levantado de tal modo que es causa de unidad en Haití ya. La unidad haitiana se consiguió en base a ese canal. Y a la posición de las pandillas coincide con la unidad haitiana.
Y la unidad dominicana, no, nosotros la vamos a interrumpir porque nosotros pensamos de otro modo. Nosotros tenemos el 40%, al menos ya asegurado, de dominicanos que representar y decimos, eso no es así. No la vamos a dividir a la República Dominicana. Contra, qué pena. Mi sobrino me escribe. Él no sabe que yo lo voy a leer. Escribe un castillo, le dije, para felicitarlo. La aplicación de las normas que rigen la gestión de las aguas fronterizas, así como los tratados y convenios que se apoyan en ellas, está basada primero en la identificación de propietarios de las fuentes productoras de tales aguas y segundo en la definición de los volúmenes que aporta cada uno a los caudales medios de un punto cualquiera de su cauce compartido. Es decir, por ejemplo, en el punto de la aduana sobre el cauce del río Dajabón se mide alrededor de 2 metros por segundo de agua. ¿Cómo distribuir ese caudal? La respuesta es simple, equitativamente. ¿Qué significa eso? Pues bien, el propietario de la principal fuente de producción de ese caudal es República Dominicana, Loma de Cabrera, Pico del Gallo. Aquí nace el río y todos los afluentes que le tributan hasta ese punto de la aduana. Es posible que en ese caudal haya un pequeño aporte de algunos acuíferos procedentes de la porción de la cuenca perteneciente al vecino país. Entonces, dicho caudal habrá de ser repartido entre los dos según sus respectivas aportaciones. Ahí radica el famoso principio de equidad que, como dijéramos al inicio, sustenta todas las normas internacionales sobre la materia y todos los acuerdos, tratados y convenios entre los países fronterizos. Si República Dominicana aporta el 80% del caudal y Haití solo el 20%, no se puede distribuir forzosamente 50 y 50, 80-20. No hay motivo para confusiones y enredos. El área de esa cuenca que pertenece a cada uno está claramente definida por las divisorias de aguas topográficas y la línea fronteriza que divide ambos países. ¿Cómo determinar entonces el aporte hídrico de cada cual? Muy fácil. Midiendo en cada área la precipitación promedio anual, los volúmenes de evaporación e infiltración y los caudales de esas correntías superficiales, aguas arriba del punto en cuestión. Afortunadamente, todo eso está medido y actualizado del lado nuestro. Pero los vecinos están construyendo el polémico canal desconociendo el derecho de propiedad sobre la fuente productora, el cual corresponde a República Dominicana, y despreciando la cuantía de los aportes de cada cual a esos 2 metros cúbicos por segundo que circulan por ahí. Atendiendo al área A de la sección transversal de ese canal, la cual es de 2 metros, y asumiendo una pendiente de fondo moderada que permite una velocidad de un flujo de unos 1.6 metros, el mismo tendría capacidad holgada para conducir un caudal A más B de 2 más 1.6 metros de 3.6 metros por segundo, tal vez más, dependiendo de niveles de agua en la obra de toma. ¿Qué quedará entonces en el cauce del río Dajabón, aguas debajo de la captación?
evidentemente estamos en presencia de un total y definitivo desvío, no de un simple canal de regadío. Habla el técnico. Vamos a otro aspecto de esta problemática. La realidad, incuestionable, a vista de todos, es que los aportes de nuestros vecinos a los caudales de esos ríos fronterizos son magros, ínfimos, por no decir nulos. Sin embargo, generosamente compartimos con ellos las pocas disponibilidades que aún nos quedan y no es ocioso preguntarnos, ¿a qué se debe una diferencia tan grande en los aportes? Sencillamente, al devastador manejo de las áreas de dichas cuencas que les pertenecen a su incontenible tendencia hacia la deforestación, el conuquismo errante y la consiguiente degradación de sus suelos. Frente a esa situación, tenemos nosotros que pagarles a ellos las consecuencias de sus propios errores y malos hábitos y además aceptar que su masiva e ilegal inmigración implante en nuestro propio territorio las mismas prácticas depredadoras. Y si éstas corren la misma suerte de los de ellos, ¿de qué dependerán la alimentación, la salud y el desarrollo de toda la isla? El gobierno dominicano está planteando otro desvío del río Dajabón antes de que éste llegue a la aduana para cortarle el agua a los haitianos. Oigo un técnico hablando. Gravísimo error. Esta no es una pelea de gallos, sino una partida de ajedrez en la que nuestra reina es la nacionalidad misma. ¿Con quién estamos enfrentando? No es con los haitianos, es con las potencias democráticas de la tierra. Impedirle a los haitianos el acceso al agua sería un crimen de lesa humanidad, reprobado por todos los países del mundo. ¿Acaso eso se consentiría a cambio de reabrir nuestras fronteras? ¿No sería tomando como un pretexto más y de gran potencia para arreciar la ofensiva internacional contra nosotros? Eso se llama una opinión técnica. Él dice, el tratado indica consenso, la equidad debe prevalecer. No es suprimirle el agua como castigo, no. La agresión que ellos hacen o pretenden llevar a cabo, no la podemos nosotros repetir en el mismo nivel. No la debemos hacer, sobre todo porque hemos sido muy generosos durante todo el tiempo, cediéndole. Ahora, cuando llegan ya a estos términos del abuso, un momento. Ahí aparece la República Dominicana, un momento. Vamos a medir los caudales, vamos a ver los aportes, y lo que surja de los aportes técnicos, llevemos al consenso para hacer lo que se pueda hacer en aduana y en Don Miguel. Si nosotros aportamos el 80% del caudal y ustedes apenas un 20% con pequeños afluentes ya desvanecidos por la deforestación, nosotros no podemos a ustedes entonces darle más de un 20%. Pero no pretendan partirlo en dos o llevárselo por completo. ¿Qué es lo que pretenden? De manera que la respuesta frente a esta situación, yo le dije al ingeniero Ramón Bolívar Castillo Sánchez, mi sobrino, mira, ese es un trabajo que yo lo aprecio mucho, porque tiene la moderación, el rigor técnico, pero la moderación, y piensa en la necesidad de que nosotros no abandonemos la generosidad jamás, pero no a costa de nuestra seguridad, de nuestra felicidad, de la gente nuestra.
Nadie nos puede obligar a ello. Y para eso tenemos los medios de defensa. Por eso hablé al principio. Me hubiese gustado un discurso terminante, medio desafiante, que le dijera al mundo, ahí en esa, miren, ustedes están jugando con la paz de la isla, pero ustedes no saben lo que somos nosotros. Debieran de saberlo después del 65. Nosotros nos vamos a resistir con medios eminentemente internos, soberanos. Y nadie puede venir a recortarnos nuestras potestades soberanas, porque los propios tratados, todos, siempre dicen que hay que respetar los ordenamientos constitucionales y jurídicos de los estados correspondientes. Vamos a ponerle caso al asunto porque uno no sabe qué ola de maldades se está trabajando en medio de este lío. Viene Kenia, bueno, pero ya comienzan a hablar de establecerse aquí. Pero bueno, ¿y qué es esto? Es que no hay barco, es que no hay la posibilidad de bajar allá. La propia Naciones Unidas, hablando del alimento y en términos humanitarios, allá no hay donde desembarcar todo el alimento que le deben de enviar a ese pueblo hambriento y brutalizado. Por Dios, cuántas mentiras, cuánta perfidia de esa comunidad internacional representada por esa burocracia perversa de Naciones Unidas. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, canales 33 Claro, 3 del cable, del Impacto, canales 22 y 52, 52 de Claro, 22 del cable, 12 del mediodía, 9 de la noche, lunes en la mañana. Estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, una vez termine nuestra versión central de Supercanal. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega que prometo no va a abandonar el tema por la importancia tan sensitiva que tiene. Con la ayuda de Dios, así lo intentaremos. Gracias.